que tú mencionas, en la Franja de Gaza, pues yo me enteré de la posibilidad que como artista podía participar, contribuir, apoyar esa causa palestina. Y decidí hacer una obra relacionada a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, de alguna manera sigue ocurriendo. Los muros, en forma general, pues dividen a la sociedad, dividen a los seres humanos, y lo que ahí ocurre, pues que históricamente se le denomina el muro de la vergüenza, es ese aislamiento, ese socavamiento del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, yo hice un dibujo, una alegoría sobre lo que yo sentía, en donde el pueblo, la gente común, sencilla, la verdadera alma de la cultura palestina, pues hace un intento, digamos, por derribar ese muro de la vergüenza con cualquier recurso. Entre ellos, pues yo recuerdo que dibujé ahí también un camión lleno de personas que llegaban al sitio para poder apoyar esa idea de derribar, de quitar ese muro y rescatar, digamos, los territorios invadidos, ¿no? También en esa composición se llama la distribución de las formas en la obra que yo hice. Ahí incluí el rostro de Yasser Arafat como uno de los líderes históricos indudables de esa permanente lucha del pueblo palestino. Entonces, bueno, es como yo en aquella ocasión me vi inspirado pura y por lo que ocurría, fue una manera, digamos, de expresar, porque al final eso es el arte. Cuando yo hablo de artes puras, de artes verdaderas, hablo de aquel arte en donde uno puede expresarse. En este caso, no se trata, digamos, de un lenguaje verbal, hablado, sino que un lenguaje visual, porque cuando uno ve las pinturas, los dibujos, es el artista el que está expresando una idea, una emoción, una crítica, un recuerdo, una reflexión. Y ese trabajo justamente del que tú hablas, pues es eso, una reflexión, una alusión, se dice, una interpretación muy propia de mi estilo, que está relacionado el estilo al realismo mágico. Entonces, esos son los contenidos básicos de ese trabajo del que tú hablas. Sigue siendo para mí, como te cuento, un factor de mucha inspiración el pueblo de Palestina. Muchas gracias. La verdad me esperó hablar un montón de cosas también, porque para mí significa mucho este dibujo. Es de romper este muro de vergüenza, el que es una vergüenza en la cara del mundo actualmente, hasta en las potencias como Estados Unidos, hasta podemos hablar de Rusia y China, porque deben de ser mucho más presión sobre países imperialistas como europeas y Estados Unidos para votar esto. Yo me recuerdo muy bien, celebró el mundo votar un muro como el de Berlín, de 150 kilómetros y 3 metros de altura. Y mientras este existe, tiene 4 metros de profundación casi y 8 metros de altura. Imagínense, y sigan construyendo. Así estamos viviendo en un mundo de mentiras, silencioso, de doble moral.
por eso significa bastante su dibujo, como la gente están botando este muro. Ojalá que ahorita vamos a exhibirla, porque a mí significa, lo repito, bastante. Y sus palabras hasta me regresaron 73 años de la partición de mi tierra, de mi país, que nadie tiene derecho sobre esto. Inglaterra debía, si tiene tanto sentimiento humano, no para el judío, porque el judío es palestino, que vivió junto a nosotros durante miles de años, pero para una gente de Asia Oriental, Asia, la parte en Rusia, Kazajistán, esta gente el que están viviendo allá son colonos, son gente que le llevaron por un proyecto imperialista para quitar al que tiene su propia tierra. Si ellos tenían sentimiento, ¿por qué no lo dieron una isla inglesa? O Francia que da París, o Estados Unidos que tiene demasiado terreno. También tenían el proyecto hasta en propia Argentina. Yo creo que querían dar las Malvinas a Israel para crear un estado como esto, pero somos humanos y somos luchadores por el derecho, y como las Malvinas es Argentina, también Palestina es para los palestinos, y algún día tenemos que tener la liberación, y desde el Mediterráneo hasta el río Jordán, sobre toda Palestina. Y esta organización, para mí, terrorista como Israel, se va a desaparecer sola. Pero podemos vivir siempre judío, cristiano y musulmán. También otra experiencia que tuve la casualidad a través de sus trabajos. Como usted participó en diferentes exposiciones en galerías, museos y centros culturales en el país y en el extranjero. Me impresionó una vez una exhibición suya, que no me recuerdo cuándo, pero fue en un salón del Ministerio del Exterior, de una colección de pinturas que se llama Migrantes. La verdad, esta pintura tiene un mensaje, tiene algo para decir, refleja mucho en cada pincel que tiene y en cada línea, como habla usted. Así refleja el sufrimiento de nuestra gente, el camino de nuestra gente, y también yo creo que sabiendo todo esto es un mensaje para que cambiamos de actuación, para que invertamos en nuestro país aquí y dar chance a esta gente el que se va sufriendo y no se va tampoco a estar en un paraíso. No, sufre en su camino y sufre allá. Así lo mejor que está aquí. Así que pueda hablarme sobre estos dibujos, estas pinturas y el mensaje el que lo da en todo aspecto para nuestro pueblo. Sí, bien. Sí, es una serie de trabajos relacionados al tema de la migración. Es un tema que hace muchos años yo he venido trabajando. Se trata de una colección de dibujos de gran formato, son grandes el tamaño, y bueno, ahí rescato diferentes ángulos, diferentes aspectos relacionados al tema de la migración, básicamente una migración visualizada en el ámbito centroamericano, podríamos decir,
y por supuesto salvadoreño. Son temas que yo he venido trabajando sobre las vicisitudes o diferentes situaciones en donde las personas que deciden salir de su hogar con rumbo, básicamente en este caso para los Estados Unidos, atraviesan una serie de problemas, de situaciones que terminan con mucho dolor para las personas que deciden partir, salir de su hogar en el afán o con el objetivo de poder conseguir básicamente un recurso de carácter económico que ayude a sus familiares a vivir mejor en forma general, ¿no? En ese sentido, en esta serie de dibujos, que son en este momento son 17, es una colección de 17 obras, en algunas hablo, por ejemplo, de los niños que quedan acá en El Salvador, generalmente con el cuidado de sus abuelos, porque los padres de estos niños deciden salir del país para, por ejemplo, caminar ahora en lo que se llama en las caravanas y tratar de cruzar la frontera, las diferentes fronteras, hasta poder llegar a los Estados Unidos, ¿no? En donde, al final, como tú dices, todo lo que se sufre a lo largo de todo este trayecto del camino, atravesando toda, en este caso, por ejemplo, Guatemala y todo el territorio mexicano, se sufre muchísimo y en muchas ocasiones se pierde hasta la vida. Pero aquellas personas que logran pasar a los Estados Unidos, también en la gran mayoría de ocasiones se sufre mucho porque, bueno, los trabajos allá son trabajos muy pesados y se sufre, explotación laboral, se sufre también la discriminación, y bueno, todas esas situaciones y otros aspectos, como por ejemplo el desarraigo de la separación de las familias, que es muy duro, es tremendo, lo que se experimenta o las muchas historias que hay relacionadas al tren de carga que utilizan los migrantes para atravesar una buena zona de México. Ese tren que se llama La Bestia también es, digamos, uno de los temas que yo he trabajado en esta serie de dibujos de gran formato llamada Los Migrantes. Qué bien. Primero Dios que me lo manda estas fotos también para exhibirlas. Y como dice usted, gracias a Dios hay parte de nuestra gente, muchísimo. Casi tenemos 3 millones de personas, de salvadoreños allá, que trabajan, luchan y ayudan. El presupuesto, el que lo mandan para acá, casi mayor de el que tiene nuestro gobierno aquí. Así tenemos que estar muy agradecidos con ellos, y que cuidan y que regresan, porque son gente calificada, que aprovechan este tiempo para una mejoría económica y que regresan. También el centavo, el que lo mandan para acá, que sea, hay veces, bien utilizado, porque hay mucha gente que lo desperdicia en cosas que la verdad no se comparan con el sacrificio del hermano o de la mamá o del hijo, el que está allá sufriendo, luchando día a día. Y primero Dios, que sea por mejor
este sacrificio, y sí, El Salvador vale la pena, El Salvador vale la pena sacrificar por él, regresar por él, y tenemos muchas oportunidades si sabemos manejar en nuestra situación. Pero así está el mundo. La migración es un derecho internacional, un derecho humano, y usted puede ver emigrantes desde Chile hasta Australia, allá en todos lados hay gente emigrando de un lado a otro. Pero aquí, Gilberto, a través de las clases, creación de escuelas de artes, como el Caracol Azul, que yo lo escuché sobre él, y varias exposiciones que usted hace a nivel nacional e internacional en beneficio, hay veces, de algunos niños o instituciones. Este es parte del compromiso social que tiene Gilberto Arriaza. Sí, bueno, todo comienza cuando tomé conciencia de todo lo que es necesario hacer en El Salvador para poder contribuir al desarrollo del arte y de la cultura. Por eso fue que decidí, después de vivir 6 años, que duró mi formación académica allá en Argentina, decidí volver. Decidí volver para poder hacer labor, poder contribuir a mejorar las condiciones de artística en nuestra población. Y bueno, mi vida, digamos, que se desarrolla en 2 ámbitos. Por un lado, trabajo, digamos, mi obra personal, el desarrollo de mis trabajos de carácter personal, tanto en dibujo como en pintura, como lo hemos estado mencionando. Pero, por otro lado, también trabajo en el campo de la pedagogía artística, lo cual me encanta hacerlo, y tuve la posibilidad de tener estudios académicos en donde me formé en aspectos como psicología de educación, historia educativa, didáctica de la enseñanza, planificación educativa. Todo eso lo aplico, digamos, a mis cursos relacionados específicamente a las artes plásticas. La formación que tuve es directa y específica relacionado al profesorado en plásticas. Y fue así como allá por el 1997, junto con las ideas también de otras 3 personas, éramos un grupo de 4 amigos, quienes pensamos en Caracol Azul, primero como un proyecto, digamos, en donde se pudiera realizar talleres de formación artística para niños y jóvenes. Lo primero que hicimos fue pensar en los ingredientes, por así decir, de esta idea, de este proyecto. Y bueno, pensamos en muchas cosas en aquel momento, como para ser, digamos, como un polo, un centro de desarrollo del arte y de la cultura. Del arte específicamente en 5 campos o 5, digamos, áreas de las artes plásticas, el cual sería pintura, dibujo, cerámica, collage y modelado en plastilina, que son 5 áreas con las cuales se puede trabajar perfectamente con niños y con niñas. Después lo que decidimos con
el grupo fue el nombre que le íbamos a poner a este sitio. Finalmente, después de algunos experimentos de nombres, llegamos a la conclusión de que se tenía que llamar Caracol Azul, Academia de Arte Infantil. Así que, bueno, desde entonces desarrollamos labor pedagógica, diseñando y ejecutando diversos talleres, cursos, en donde trabajamos con niños pequeños a partir de 5 años de edad, organizándose en donde se tienen en cuenta aspectos de carácter pedagógico y psicológico, ya que trabajar con niños y niñas es algo muy, muy especial. Yo siempre digo que aprendo mucho de ellos también, y lo que enseño a los niños muchas veces en el proceso del desarrollo de las clases con los niños y las niñas, yo aprendo también muchas cosas que luego después aplico a mi obra personal, ¿no? Entonces, creo que es complementario. Me encantan las dos actividades. Por un lado, trabajar mi obra personal a nivel de dibujo y pintura, y por otro lado, enseñar todas las técnicas posibles dentro del maravilloso mundo de las formas y los colores, es decir, de las artes plásticas, con niños y con jóvenes aquí en El Salvador. Quiero decir también, para terminar esta parte, que ahora, a partir del fenómeno del coronavirus o del COVID-19, que ha venido, digamos, a impactar tremendamente en el mundo y en nuestra cultura popular. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenido de nuevo, Alberto. Porque la verdad, la epidemia vino a afectar al mundo entero, a El Salvador y a cada uno de nosotros. Y yo sé que como artista también lo afectó quizás para llegar a su taller, conectar con la gente, la escuela. Así botó varios proyectos de mucha gente o lo afectó negativamente. Pero sigamos adelante, estamos siempre animados y ojalá que tiene bastante todavía proyectos para el más allá, para el futuro, y esta epidemia como Israel debe de terminar y debe de ir algún día. Sí, claro, ojalá que sí, que pase pronto, pues. Es una experiencia humana tremenda que va a quedar marcada en la historia. Y bueno, lo que iba a decir es que a raíz de la pandemia, pues Caracol Azul se ha expandido mediante los cursos en línea a través del internet, algo que no lo habíamos explotado de la manera en que lo estamos haciendo ahora. Y Caracol Azul, nuestra academia de arte, ahora desarrolla cursos en línea, lo cual permite que niños y niñas de cualquier parte del mundo, básicamente de habla hispana, puedan recibir mis clases. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque estamos también proyectando la formación y educación artística, no solamente en El Salvador, sino que a nivel internacional también. Qué bien, que me alegro, de verdad. Y yo sé que hasta comunicamos mucho más antes y hablamos sobre este tema.
gracias a Dios que somos gente de ánimo, que nunca permite que los problemas acaban con sus buenos proyectos. Y siempre vamos adelante. Mira, Alberto, en los países del tercer mundo, no solo aquí, en varios lugares, hay veces que la verdad, el trabajo, el esfuerzo de un artista no está tan apreciado o que reconocido, pero muchas veces uno logra hasta al conocerlo tener premios, no solo un premio material, pero moralmente y tener trabajo y que su trabajo está apreciado de autoridades, de la gente, de su alumno y también de gente afuera del país, da mucho ánimo. ¿Qué premio recibió usted? ¿O algún reconocimiento que usted lo admira, lo aprecia, lo quiere? Bueno, sí, hay una historia relacionada a esos aspectos que a uno le animan, ¿verdad?, para continuar. Y es así. En primer lugar, quiero decir de que definitivamente dedicarse a ser artista es algo difícil, algo que lleva pues mucho trabajo también. Hay que estar dispuesto a vivir, digamos, con todo lo que tiene que ver, digamos, con el desarrollo de una persona que socialmente se dedica o profesionalmente se dedica a las artes exclusivamente, como es mi caso, porque yo a lo largo de mi vida nunca hice otra cosa. Solamente me he dedicado desde muy pequeño a las artes plásticas y decidí, como te digo, más o menos 9 o 10 años, hacer solamente esto, dedicarme a esto. Claro, he tenido momentos difíciles, lo que le llamamos los altibajos, es lógico y es relativamente normal en nuestros países. Fue básicamente en donde las artes y la cultura muchas veces no son importantes. Siempre estamos conscientes de lo que decimos popularmente una quijotada, es decir, como un Quijote haciendo lo posible de sobresalir, de existir en las sociedades contemporáneas mediante el arte. Yo particularmente me he favorecido porque mi trabajo, que siempre lo hice con mucha pasión, una palabra que también es clave en todo esto, he logrado a lo largo del tiempo un reconocimiento, una apreciación por parte del público, personas que valoren y aprecian mi trabajo, ¿no? Tanto en el aspecto pedagógico y en el aspecto, digamos, técnico profesional, en el campo del dibujo y la pintura, básicamente. Quiero terminar con este ejemplo que iba a dar. Viviendo yo en Argentina, se organizó una exposición, un concurso. Este fue una exposición que al mismo tiempo era un concurso de dibujo y pintura a nivel de estudiantes universitarios. Algo interesante que ocurrió en ese momento fue que el jurado, es decir, que las personas que iban a decir qué dibujo o qué pintura era ganador, el jurado iba a ser todo el público. No había un jurado de 2 o 3 personas, como muchas veces ocurre. Justo, más justo. Sí, más justo para mí, porque era el público
iba a decidir cuál pintura o cuál dibujo iba a ser ganador. Entonces, cada participante, cada persona, cada artista podía participar con 2 obras. Entonces, claro, yo participé con 2 obras. Cuando las personas, el público, entraba a ver la exposición, tenía que, en la entrada le daban un papelito y un lápiz. Y las personas iban viendo los dibujos e iban apuntando. Al finalizar el recorrido, este papelito lo ponía dentro de una caja y ahí decía el número de la obra y el nombre de la obra que más le había gustado. Al final, para mí fue una gran sorpresa que con un trabajo gané el primer lugar y con el otro trabajo gané el segundo lugar. Entonces para mí fue una cosa maravillosa, ¿verdad? Y me sentí muy bien. Somos cachimbones los salvadoreños. Sí. Y entonces, bueno, esa fue una de las cosas que más me animó a continuar, ¿no? Trabajando, me llenó de mucha alegría y de mucha satisfacción. Que me alegro, que me alegro. Mira, Gilberto, usted sabe siempre que uno está limitado con cierto tiempo, pero le agradezco su tiempo, su enseñanza, explicación sobre estas experiencias que tiene, y primero Dios me manda todos algunos dibujos para lograr enseñar a la gente también que aprecian, y quien no conoce a Gilberto, para que vea qué maravilla el trabajo de este hombre, al igual de cualquier artista salvadoreño, cada quien en su rama y en su propio estilo. Pero antes de irnos, yo quisiera que me manda un mensaje para el gobierno nuestro en apoyo al artista salvadoreño, porque muchas veces, la verdad, se quejan y dicen que no hay suficiente apoyo, y cuando tenemos tanto talento y un artista que como usted no solo trabaja por su propio beneficio o por su talento, no, al contrario, comparte con otros, enseña a niños. El niño, el que va a estar en la calle robando, haciendo algunas malas cosas, no puede tenerlo en el taller como puede tenerlo en un campo de fútbol. ¿Me entiendes? Así yo quisiera un mensaje para nuestra gente, para nuestras artistas y para la niñez salvadoreña. Ok, gracias. Bien, en primer lugar, motivar, exhortar a las autoridades salvadoreñas que están relacionadas a la educación y también, por supuesto, a la cultura, para tomar conciencia de todo lo que es necesario realizar, proyectos para organizar y ejecutar que vayan a favor del mejoramiento de las condiciones, tanto del conocimiento como de la técnica, de las artes en nuestra población. Decía educación porque el sistema educativo de una nación, de un país, es clave para su desarrollo. Con una buena educación, bueno, podemos lograr muchísimas cosas. Y, entre otras, una conciencia que va creciendo desde pequeño
sobre la valoración de la cultura y de las artes en sus diferentes expresiones, ya sea el teatro, danza, la pintura, la escultura, la literatura, la música. Es decir, es amplio todo esto, y luego después, claro, las tradiciones culturales, como saber valorar, apreciar todo esto, autorreconocernos y valorarnos. Todo esto generaría una óptima educación. Y por supuesto, en el campo de la cultura, bueno, apoyar, visualizar, detectar cuáles son aquellos artistas que tienen, digamos, en su haber, en su carácter de la personalidad, las artes, y potenciarlo, contribuir para la formación, ya sea de músicos, de actores, de artistas pintores, es decir, identificar a estas personas y fortalecerles en su formación profesional en el campo de las artes. Esta es una motivación para las autoridades de nuestro país, ¿no? Y luego, bueno, quiero motivar también a los niños y a las niñas, a los jóvenes que les encanta el mundo de la pintura, el mundo del modelado en plastilina, todo ese mundo fantástico y maravilloso que ayuda, por un lado, a la diversión, porque también es algo divertido para los niños y las niñas, si bien es una actividad tremendamente importante, dibujar o pintar o trabajar el modelado en plastilina, también es una manera de ir conociendo el mundo. Haciendo artes, también se identifica con el medio en el cual se desarrolla el ser humano y se va volviendo de a poco un ser humano mucho más sensible. Así que esa es una motivación para niños y los jóvenes, ¿no? Y bueno, ya para terminar, los artistas en forma general, continuar haciendo el trabajo de la mejor manera posible. Es difícil, claro, pero también eso es bonito, disfrutar los retos. Así que con todo, ¿verdad? Una motivación, un abrazo para todos los artistas o aficionados al arte que nos están acompañando. Te deseo mucha suerte en este maravilloso mundo de las artes. Y bueno, finalmente a ti, Simán, quiero agradecerte este espacio, esta posibilidad de poderme dirigir a todos sus seguidores de este maravilloso programa. Y bueno, estoy a la orden. Al contrario, muchas gracias para usted. Fue un gusto y ojalá algún día logramos a tener algún intercambio de pinturas, de artistas, de viajes, porque allá, lo digo, tenemos gente muy maravillosa en sus pinturas. Aún hay quizás mucha diferencia en el tipo de arte, porque allá el sufrimiento es una imagen diaria. Así, mucha arte está del vivir día a día en Palestina. Cómo botan una casa, cómo roban su olivo, cómo hieren a su hijo, o cómo está su hermano atrás de las rejas, preso injustamente. Pero así es la vida, y primero Dios que logramos mucho más adelante, y gracias por sus mensajes. Y terminamos hoy otro programa de Palestinos por el Mundo con un hermano salvadoreño, y estamos muy orgullosos como una comunidad palestina entregada, y la más grande y una de las más activas en el país, estar siempre mano a mano
con nuestra gente, artistas, médicos, músicos, porque allá estamos siempre. Al mismo tiempo, un saludo especial para WOW TV, y gracias a estas oportunidades tan lindas para lograr a presentar en nuestra gente, en nuestra arte, en nuestra política, en nuestros problemas a través de un sentido humano por un bien para todos. Y desde aquí, gracias también a la Asociación Salvadoreña Palestina, el Club Árabe, y saludo muy especial de nuevo de Arab TV en Chile. Y sí, tanto aquel canal en Chile, tanto este, necesitamos el apoyo de la gente, del público, de las comunidades para seguir adelante. Y bienvenidos siempre, y un gran saludo para nuestros hermanos en el mundo entero, porque estamos regados como el sal, con bendición en todos lados, desde Australia hasta Chile. A todos estos hermanos palestinos, un saludo muy especial. Siempre estaremos juntos en una lucha que nunca termina hasta que se acaba la ocupación israelí. Y que viva Palestina.